A principios de 2026, Rusia estaba quebrada. No quebrada como un país pobre. Quebrada como un país rico que está gastando más de lo que gana. Y que lo sabe. Los ingresos del petróleo habían caído un 24% en un año. El fondo de emergencia del Kremlin tenía menos de la mitad de lo que tenía antes de la guerra. Y Putin estaba haciendo lo impensable, recortando gastos y, según el periódico británico Financial Times, llamando personalmente a los oligarcas para pedir donaciones. Entonces, el 28 de febrero, Estados Unidos atacó a Irán. Y con eso, ese paso que estás viendo se volvió el centro de los titulares. El famoso Estrecho de Hormuz. Por aquí pasa el 20% del petróleo mundial. Cuando Irán cerró ese estrecho, el mercado entró en pánico. Y el petróleo ruso, que nadie en los mercados occidentales quería comprar por causa de las sanciones, de repente se volvió una de las pocas alternativas disponibles para los países que necesitaban comprarle a alguien. En 4 semanas, el barril de petróleo pasó de 70 a 116 dólares. Los analistas calcularon que eso podría inyectar decenas de miles de millones en la caja de guerra rusa. Putin no tenía que hacer nada, solo necesitaba exportar y poner el dinero en las arcas. Y entonces Ucrania eligió exactamente ese momento para hacer algo que Putin nunca imaginó que fuera posible. Pero para entender lo que pasó, primero necesitas entender cómo Rusia llegó a este punto de vulnerabilidad. Porque este no es un video de explosiones como los que ves por ahí. Es el análisis de lo que hay detrás de ellas. La historia de cómo un país más débil encontró el corazón financiero de un país más fuerte y decidió apretar. Mira, Rusia vendía su petróleo con un gran descuento a China, India y Turquía, los únicos países que todavía aceptaban comprar. En diciembre de 2025, el barril ruso llegó a venderse por debajo de 40 dólares. El presupuesto había sido planeado para 59. La diferencia salía de la reserva de emergencia del país, que se había reducido de 113,000 millones de dólares antes de la guerra a 52,000 millones. Mientras tanto, los gastos militares llegaban a casi 200,000 millones por año. La cuenta no cuadraba. Fue entonces cuando el hombre más poderoso de Europa empezó a pasar el sombrero, pidiendo dinero. Y eso plantea una pregunta que va a guiar todo este video. Detente a pensar. ¿Existe alguna forma en que un país más pequeño pueda obligar a una potencia nuclear a retroceder sin tener suficiente ejército, fuerza aérea o marina? Guarda esa pregunta. La respuesta la vamos a revelar en un momento. Y fue en ese escenario que la guerra en Medio Oriente cambió todo de la noche a la mañana. El cierre del Estrecho de Hormuz sacó del mercado cerca del 20% de todo el petróleo mundial. El pánico fue inmediato. Los precios se dispararon. Y Rusia, que vendía su petróleo con descuento debido a las sanciones, de repente se convirtió en uno de los países que más se beneficiaron de la crisis. Sumado a eso, los propios Estados Unidos aliviaron temporalmente las sanciones sobre el petróleo ruso para intentar calmar los precios globales. Piensa en lo que eso significaba para Putin. El mismo país que financia a Ucrania estaba al mismo tiempo abriendo camino para que el petróleo ruso enriqueciera al Kremlin. Una contradicción absurda. Pero esa era la realidad de marzo de 2026. Putin tenía una oportunidad. Estrecha pero real. Solo necesitaba exportar. Mientras tanto, Ucrania estaba observando. Y había pasado 2 años construyendo exactamente el tipo de arma capaz de cerrar esa ventana. Mira, desde 2024, Ucrania había estado llevando a cabo una campaña organizada contra la infraestructura energética rusa. No era improvisado, era estrategia. Si no puedes derrotar al enemigo en el campo de batalla antes de quedarte sin recursos, ataca su fuente de financiamiento. Solo en 2025 hubo 120 ataques. Pero había un problema. Los objetivos más valiosos estaban a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso, fuera del alcance de los drones disponibles en ese momento. Entonces, Ucrania construyó uno nuevo.
El Liuti, que significa feroz en ucraniano, es un dron de ataque desarrollado por el propio país. Tiene un alcance confirmado de más de 1.700 kilómetros. Y fuentes ucranianas afirman que versiones más ligeras pueden alcanzar los 2.000 kilómetros. Lleva una carga explosiva de 50 a 75 kilos y utiliza inteligencia artificial para navegación autónoma. Ese último detalle es crucial porque no depende de señal de radio para ser guiado. Ya sabe a dónde va antes de despegar. Y eso es exactamente lo que hace que los sistemas de guerra electrónica rusos sean mucho menos eficaces contra él. Porque esos sistemas fueron construidos para bloquear señales, no para derribar objetivos que vuelan sin ninguna señal. En febrero de 2026, un dron ucraniano recorrió 1.700 kilómetros en línea recta y alcanzó una refinería de Lukoil en la República de Komi. Casi llegando a los Urales. Fue el ataque con dron confirmado de mayor alcance de toda la guerra. Antes de eso, el récord era de 1.500 kilómetros. Antes de eso, 1.000. El alcance aumentaba cada mes. Pero aquí hay algo que poca gente sabe. Piensa por un segundo. Si fueras responsable de proteger las mayores refinerías del mundo contra drones que la defensa aérea no puede derribar, ¿qué harías? Esa fue exactamente la misión que se les dio a los ingenieros de Rosneft, la mayor petrolera de Rusia. Y, días antes de los grandes ataques al Báltico, su plan terminó en manos de hackers. Fue publicado por una empresa estadounidense de inteligencia llamada Dallas Analytics. Y lo que reveló fue devastador para la imagen del Kremlin. La presentación enumeraba 8 modelos de barreras físicas que Rosneft estaba construyendo alrededor de sus refinerías. Redes de cable de acero, andamios de construcción, contenedores de carga apilados, secciones de grúas y, la más absurda de todas, cortinas de humo para ocultar las refinerías de la vista de los drones. Pero hay un detalle muy importante aquí que ellos no consideraron. Una cortina de humo solo funciona contra algo que usa los ojos para encontrar el objetivo. Los drones ucranianos no usan los ojos. Tienen las coordenadas del objetivo grabadas antes de despegar. El humo no cambia nada. La conclusión final del documento fue esta, con las palabras exactas de los ingenieros de Rosneft. La protección física es un conjunto de medidas estructurales que no garantizan la seguridad de los objetos protegidos. La mayor petrolera de Rusia, en un documento interno, admitió que no tenía cómo defenderse. Y los ataques aún ni siquiera habían comenzado. En la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2026, mientras la ciudad dormía, drones ucranianos cruzaron más de 1.000 kilómetros de territorio y llegaron al puerto de Primorsk, en el mar Báltico, cerca de San Petersburgo. Los habitantes fueron despertados por explosiones. El cielo se volvió naranja, la terminal de combustible se incendió. Las llamas consumieron los puntos de carga y 2 petroleros anclados allí. El gobernador regional se despertó a las 4 de la mañana y se vio obligado a confirmar el ataque, pero intentó minimizar los daños. En las horas siguientes, imágenes satelitales mostraron una columna de humo de 200 kilómetros dentro de Rusia. 2 días después, fue el turno de Ust-Luga. Ust-Luga es el puerto de exportación de petróleo más grande del mar Báltico ruso. Por sí solo mueve cerca de 700.000 barriles por día, una parte enorme de las exportaciones rusas de petróleo. En la madrugada del 24 al 25 de marzo, drones ucranianos llegaron a la terminal y causaron una serie de explosiones. Las llamas se elevaron más de 100 metros. La luz del fuego era visible a decenas de kilómetros de distancia. El gobernador de la región lo llamó una ignición menor. Las imágenes de satélite contaban otra historia. Y Ucrania no se detuvo. La noche siguiente los drones regresaron, esta vez a la refinería de Kirishi, también en la región de Leningrado. La Kinev, como se le conoce, es una de las 3 refinerías de petróleo más grandes de toda Rusia. Procesa entre 20 y 21 millones de toneladas de petróleo por año y representa el 6% de la capacidad total de refinación del país.
En el ataque se dañaron las principales unidades de procesamiento de crudo y varios otros sistemas esenciales para el funcionamiento de la refinería. Sin ellos, la producción simplemente se detiene. Y entonces los drones regresaron a Ust-Luga. Y después a Primorsk. Y después a Ust-Luga de nuevo. En total, hasta finales de marzo, Ust-Luga fue atacada al menos 5 veces en 10 días. Primorsk recibió múltiples ataques en menos de una semana. Los números hablan por sí solos. En la semana que terminó el 29 de marzo, solo 22 petroleros lograron cargar petróleo en los 2 puertos, en comparación con 37 barcos la semana anterior. El volumen exportado se redujo a la mitad. ¿Y cuál es el costo de eso para Rusia? Bueno, más de $1.000 millones en solo 7 días, totalmente evaporados. Para que te des una idea, estimaciones de expertos señalan que Rusia gasta entre 500 millones y $1.000 millones por día para sostener la guerra. En 7 días, atacando 2 puertos, Ucrania eliminó el equivalente a una semana entera del fondo de guerra ruso. Semanas antes, Putin les había dicho personalmente a empresarios rusos que la guerra iba a continuar hasta tomar todo el Donbass. Él contaba con el petróleo para financiar eso. En ese momento, ese plan estaba literalmente en llamas. La agencia de noticias Reuters lo calificó como la interrupción del suministro de petróleo más grave en la historia moderna de Rusia. Y los ataques aún no habían parado. Mientras tanto, Rusia está intentando redirigir su petróleo a otros puertos, pero las alternativas son malas. Novorossiysk, en el Mar Negro, apenas se está recuperando de ataques anteriores. Los puertos del Ártico y del Pacífico están a miles de kilómetros. Y el petróleo almacenado internamente se convierte en un blanco fijo para nuevos ataques con drones. Rusia también está considerando reintroducir una prohibición a las exportaciones de gasolina, lo que significa dejar de vender gasolina al extranjero para poder abastecer el propio mercado interno. Es el tipo de medida que un país toma cuando está acorralado. Por otro lado, Zelensky dijo que recibió solicitudes de socios no identificados para detener los ataques. ¿Y sabes cuál es su respuesta? Él acepta un alto el fuego en objetivos energéticos, pero solo si Rusia también deja de atacar ciudades y centrales eléctricas ucranianas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Por primera vez, Ucrania no está pidiendo ayuda. Está negociando con cartas en la mano. Eso me recordó algo que pasó en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados se dieron cuenta de que bombardear fábricas alemanas no funcionaba. Los alemanes reconstruían todo. Entonces empezaron a atacar el suministro de combustible. En 6 meses, los aviones eran abandonados en tierra por falta de gasolina y los tanques se detenían en las carreteras sin diésel. La guerra terminó cerca de un año después. Ucrania no está repitiendo ese manual por accidente. Está siguiendo una lógica que la historia ya ha demostrado que funciona. Un ejército sin combustible no avanza. Una guerra sin dinero no dura. A los aliados les tomó años descubrir eso. Ucrania aplicó la misma lógica, con drones de $200,000 cada uno. ¿Recuerdas esa pregunta del principio? Si existe alguna forma de que un país más pequeño obligue a una potencia nuclear a retroceder. Bueno, esa pregunta se está respondiendo ahora mismo en tiempo real en el Mar Báltico. Por primera vez desde el inicio de esta guerra, las matemáticas pueden estar cambiando de lado. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Rusia va a poder recuperarse de estos ataques? ¿O este es el comienzo del fin de la máquina de guerra de Putin? Deja tu opinión en los comentarios. Siempre leemos lo que ustedes escriben. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo con alguien que también merece saberlo. Y si aún no estás suscrito al canal, el botón está ahí abajo. Cada nuevo video es exactamente este tipo de análisis, sin rodeos. Hasta la próxima.